Hola, vamos a resolver un balance de materia. Os leo el enunciado. A la cámara de combustión de una caldera se alimenta una mezcla gaseosa compuesta por un 80% moles de propano y un 20% moles de oxígeno. La combustión se verifica con un 200% de exceso de aire, de modo que un 80% del propano reacciona al dióxido de carbono, un 10% a monóxido de carbono y el resto no se quema. Calcular la composición del gas de combustión en base húmeda tomando 100 kilomoles a la entrada como base de cálculo. Este sería el esquema de nuestro problema. La corriente a la entrada, mezcla de propano y oxígeno, se quema con aire, con un 200% en exceso, pero eso no evita que, quizá por el mal funcionamiento de la caldera, que parte del propano quede sin reaccionar y que además la combustión no sea completa, se produzca monóxido de carbono. Primero vamos a obtener el oxígeno necesario, estequiométrico, para la combustión completa a dióxido de carbono y agua de todo el propano, es decir, por cada mol de propano necesitaremos 5 moles de oxígeno para dar 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Tenemos 80 kilomoles de propano a la entrada, por tanto multiplicamos por 5 kilomoles de oxígeno por cada kilomol de propano y obtenemos 400 kilomoles de oxígeno. Será el oxígeno necesario estequiométrico, pero el oxígeno teórico requerido será una cantidad menor, puesto que tenemos 20 kilomoles de oxígeno que entran con el propio propano. Por tanto, 400 menos 20, 380 kilomoles de oxígeno. Nos dicen que hay un 200% en exceso. Esta ecuación relaciona el exceso de oxígeno con el oxígeno que entra. 200% en este caso será igual al oxígeno que entra menos el oxígeno teórico requerido que acabamos de calcular como 380 partido por este mismo oxígeno teórico requerido y todo por 100. Despejando de aquí el oxígeno que entra obtendremos 1140 kilomoles de oxígeno. Sabiendo además que en el aire la relación entre el nitrógeno y el oxígeno es 79 a 21 en moles, podemos calcular el nitrógeno que entra. El nitrógeno que entra será 1140 kilomoles de oxígeno por 79 kilomoles de nitrógeno divididos para 21 kilomoles de oxígeno, igual a 4.289 kilomoles de nitrógeno, dato que guardamos para más adelante. Recordamos del enunciado que del propano que entra un 10% no se quema, un 80% lo hace a dióxido de carbono y el resto 10% a monóxido de carbono. En este último caso necesitaremos considerar la siguiente reacción de oxidación parcial porque requiere menor cantidad de oxígeno que la que hace falta para la oxidación total a dióxido de carbono, un mol de propano más 3,5 moles de oxígeno para dar 3 moles de monóxido de carbono más 4 moles de agua. Así que podremos obtener el oxígeno que se usa tanto en la reacción que hemos visto antes de combustión a dióxido de carbono como en la reacción que acabamos de ver a monóxido de carbono. En la primera, 80 kilomoles de propano por 5 kilomoles de oxígeno por cada kilomol de propano y por 0,8, puesto que el 80% del propano reaccionaba para dar dióxido de carbono. Y en la segunda, 80 por 3,5, coeficiente estequiométrico del oxígeno en esta reacción, dividido para un kilomol de propano y por 0,1, puesto que el 10% del propano se quemaba a monóxido de carbono. Esto da 28 kilomoles de oxígeno frente a los 320 kilomoles de oxígeno de la primera reacción que hemos visto antes. Calculamos el oxígeno a la salida haciendo un balance. El oxígeno que sale será igual al oxígeno que entra menos el que desaparece. El oxígeno que entra son los 20 kilomoles que van con el propano, más los 1140 kilomoles de oxígeno que entran en el aire, y el oxígeno que desaparece, los 320 kilomoles que acabamos de calcular para la reacción del dióxido de carbono, más los 28 para la reacción del monóxido de carbono. En total, 812 kilomoles de oxígeno. Hemos visto antes que teníamos a la entrada 4.289 kilomoles de nitrógeno, que sean los mismos que a la salida, puesto que el nitrógeno no interviene en ninguna de las reacciones que estamos considerando. El propano a la salida será el propano a la entrada por 0,1, puesto que el 10% no se quema del propano, 8 kilomoles de propano.
Y en cuanto al dióxido de carbono y el monóxido de carbono y el agua, tenemos que hacer unas pequeñas cuentas. 80 kilomoles de propano por 3 kilomoles de dióxido de carbono por cada kilomol de propano en la reacción correspondiente que producía dióxido de carbono, y por 0,8, puesto que, como ya hemos dicho, el 80% del propano se invierte en esta reacción. En el caso del monóxido de carbono, 80 kilomoles de propano por 3 kilomoles de monóxido de carbono por cada kilomol de propano, y por 0,1, porque el 10% del propano iba a monóxido de carbono. Y en el caso del agua, las dos reacciones producen 4 kilomoles, las dos reacciones, tanto la que da dióxido de carbono como la que da monóxido de carbono, producen 4 kilomoles de agua por cada kilomol de propano. Por tanto, multiplicamos 80 por 4 y dividimos para 1, y a su vez multiplicamos por 0,8 más 0,1, y esto nos da 288 kilomoles de agua. Los moles totales serán la suma de 812 kilomoles de oxígeno a la salida, más 4.289 de nitrógeno, más 8 de propano, 192 de dióxido de carbono, 24 de monóxido de carbono y 288 de agua. En total, 5.613 kilomoles. Y para calcular la composición molar a la salida de un componente I, será el cociente entre los moles de ese componente I y los moles totales, y por 100. Para el oxígeno, 812 moles de oxígeno a la salida, divididos para 5.613 los moles totales a la salida, y por 100, 14,47%. Para el nitrógeno, 76,41, para el propano, 0,14, para el dióxido de carbono, 3,42, para el monóxido de carbono, 0,43, y para el agua, 5,13. Recordad que consideramos el agua porque nos piden una composición en base húmeda a la salida. Si hemos hecho bien las cuentas, todos estos porcentajes tienen que sumar 100%, lo que nos sirve de última comprobación. Y esto es todo.